Como taxista en México, he estado expuesto a situaciones que harían temblar a cualquiera. Pero lo que viví aquella noche en particular me dejó marcado para siempre. Era una noche oscura y fría en la Ciudad de México, y la lluvia caía a cántaros, creando un ambiente sombrío que parecía presagiar lo que estaba por venir. Estaba estacionado en una esquina, esperando a que alguien me hiciera una señal. La ciudad, que normalmente vibraba con vida, parecía estar en un estado de letargo. La gente se apresuraba a llegar a sus destinos, y yo, como siempre, estaba en la búsqueda de un pasajero que me ayudara a cubrir mis gastos. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre alto, con una chaqueta de cuero y una mirada que podía helar la sangre. Me hizo una señal, y aunque mi instinto me decía que debía rechazarlo, la necesidad de dinero me llevó a abrir la puerta trasera de mi taxi. ¿A dónde vas?, le pregunté, tratando de sonar amable. A la zona de Tepito, respondió con una voz profunda y grave. Mientras conducía, noté que su mirada se deslizaba por las ventanas, como si estuviera buscando algo o alguien. La conversación fue escasa, pero en un momento, rompió el silencio. ¿Sabes quién soy?, preguntó, y su tono no dejaba lugar a dudas. No era una pregunta, era una afirmación. No, respondí, sintiendo que un escalofrío recorría mi espalda. Soy solo un taxista. Soy alguien que no querrías cruzarte en el camino, dijo, y su mirada se volvió más intensa. Así que asegúrate de llevarme a donde te digo. En ese momento, supe que estaba tratando con alguien peligroso, pero la adrenalina y el miedo se mezclaron en mi interior, y seguí conduciendo. Mientras avanzábamos por las calles, el ambiente se volvió más tenso. ¿Sabes lo que le pasa a la gente que no me obedece?, preguntó, y su voz sonó como un susurro amenazante. No lo sé, respondí, tratando de mantener la calma. Pero no tengo intención de hacerte daño. Eso espero, dijo, y en su mirada había una mezcla de locura y determinación que me hizo sentir como si estuviera al borde de un precipicio. La lluvia seguía cayendo, y el sonido del agua golpeando el techo del taxi se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. ¿Por qué estás tan nervioso?, preguntó, y su tono se volvió burlón. ¿Acaso tienes algo que ocultar? No, solo quiero hacer mi trabajo, respondí, sintiendo que cada palabra que decía era un paso más hacia la trampa que había caído. Escucha, amigo, continuó, tengo un trabajo para ti. Algo que no puedes rechazar. En ese momento, supe que estaba en problemas. ¿Qué tipo de trabajo?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Necesito que me lleves a un lugar. Y si no lo haces, te aseguro que no verás el amanecer, dijo, y su mirada se volvió aún más amenazante. El miedo se apoderó de mí, y mientras conducía, sentí que la oscuridad se cernía sobre nosotros. La ciudad, que antes parecía familiar, ahora se sentía como un laberinto del que no podía escapar. ¿A dónde vamos exactamente?, le pregunté, tratando de ganar tiempo. A un lugar donde se hacen negocios que no son de tu incumbencia, respondió, y su risa resonó en el interior del taxi como un eco siniestro. La tensión en el taxi era palpable. Cada semáforo en rojo se sentía como una eternidad, y el hombre a mi lado parecía disfrutar de mi incomodidad. Su mirada fija en mí era como un peso que me aplastaba, y cada vez que giraba la cabeza para mirar por la ventana, podía sentir su aliento caliente en mi cuello. ¿Sabes? La gente como tú nunca entiende lo que realmente está en juego, dijo, rompiendo el silencio. Creen que pueden ignorar la realidad, pero la realidad siempre encuentra la manera de hacerte pagar. Solo soy un taxista, respondí, tratando de mantener la calma. No tengo nada que ver con tus problemas. Eso es lo que todos dicen, replicó, y su tono se volvió más amenazante. Pero tú estás aquí, y eso significa que eres parte de esto ahora. No puedes escapar. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. ¿Qué había hecho para merecer esto? Solo quería ganar un poco de dinero para sobrevivir. Mientras conducía, el hombre comenzó a hablarme de su vida. Soy un hombre de negocios, dijo, y su risa era fría y vacía. Pero mis negocios son diferentes. La gente no entiende lo que significa realmente el poder. La lealtad, el respeto,
El miedo. Todo está interconectado. Su voz se volvió más intensa, y sentí que estaba atrapado en una historia que no podía controlar. ¿Y qué quieres de mí?, le pregunté, sintiendo que cada palabra era un riesgo. Quiero que me lleves a un lugar donde se hace un trato. Un trato que podría cambiar mi vida. Y si no lo haces, bueno, ya sabes lo que pasará. La amenaza era clara, y el miedo se apoderó de mí. No tengo nada que ver con tus tratos, intenté protestar, pero él simplemente se rió. Eso es lo que todos dicen, pero al final, todos terminan involucrados. La vida es así. No puedes escapar de lo que eres. La lluvia seguía cayendo, y el sonido del agua golpeando el techo del taxi se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. ¿Y si me niego?, le pregunté, sintiendo que la adrenalina corría por mis venas. No deberías hacer eso, respondió, y su tono se volvió más amenazante. No querrás ver lo que soy capaz de hacer. Mientras avanzábamos por las calles, la ciudad se volvió un laberinto de sombras y luces parpadeantes. ¿Por qué no me dices a dónde vamos?, le pedí, tratando de ganar tiempo. Porque no es tu negocio, respondió, y su mirada se volvió aún más intensa. Solo sigue conduciendo y no te haré daño. Pero si te detienes o intentas escapar, no dudaré en hacerte pagar. El miedo se apoderó de mí, y mientras conducía, sentí que la oscuridad se cernía sobre nosotros. La ciudad, que antes parecía familiar, ahora se sentía como un laberinto del que no podía escapar. ¿A dónde vamos exactamente?, le pregunté, tratando de ganar tiempo. A un lugar donde se hacen negocios que no son de tu incumbencia, respondió, y su risa resonó en el interior del taxi como un eco siniestro. Finalmente, llegamos a un barrio que no reconocía. Las calles estaban desiertas, y las luces parpadeantes parecían burlarse de mí. Aquí es, dijo, y su voz sonó casi triunfante. Ahora, sigue mis instrucciones y todo estará bien. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para lo que estaba por venir. La sensación de que estaba a punto de cruzar una línea de no retorno me llenaba de terror. El ambiente en el taxi se volvió aún más tenso cuando llegamos a la dirección que el hombre me había indicado. Era un callejón oscuro, apenas iluminado por una tenue luz amarillenta que parpadeaba, como si estuviera a punto de apagarse. «Detente aquí», ordenó, y mi corazón se hundió en mi pecho. La idea de que estaba a punto de involucrarme en algo que no podía comprender me llenaba de pánico. «¿Qué vas a hacer?», le pregunté, tratando de mantener la voz firme. «Solo espera un momento», respondió, y salió del taxi con una rapidez que me sorprendió. Lo observé mientras se alejaba, su figura oscura desapareciendo en la penumbra del callejón. La soledad del taxi me envolvió, y el silencio se volvió ensordecedor. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, y la ansiedad se apoderaba de mí. Mientras esperaba, mi mente corría a 1000 por hora. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué había aceptado este viaje? La imagen de su mirada amenazante se repetía en mi mente, y la idea de que podría no volver a verlo nunca me llenaba de terror. Miré por la ventana, tratando de ver algo que me diera una pista de lo que estaba sucediendo, pero todo lo que vi fue oscuridad. De repente, escuché voces. Eran varias, y sonaban tensas. No podía distinguir lo que decían, pero el tono era claro, había algo en juego, algo peligroso. Mi instinto me decía que debía irme, que debía escapar de ese lugar, pero el miedo a lo que podría suceder si lo hacía me mantenía paralizado. Solo un momento más, me dije a mí mismo, tratando de calmarme. Finalmente, el hombre regresó al taxi, y su expresión era diferente. Había una mezcla de satisfacción y algo más oscuro en su mirada. «Todo salió bien», dijo, y su voz sonó casi triunfante. «Ahora, llévame de vuelta». Sin pensarlo, arranqué el motor y comencé a conducir de regreso por las calles desiertas. «¿Qué pasó allí?», le pregunté, sintiendo que la curiosidad me consumía. «No es de tu incumbencia», respondió, y su tono se volvió amenazante nuevamente. Mientras conducía, la atmósfera en el taxi se volvió pesada. «¿Sabes lo que le pasa a la gente que no entiende su lugar en este mundo?», preguntó, y su voz se volvió un susurro. «No, pero me imagino que no es nada bueno»,
respondí, sintiendo que cada palabra que decía era un paso más hacia la trampa que había caído. Exactamente, dijo, y su risa resonó en el interior del taxi como un eco siniestro. La lluvia había comenzado a caer nuevamente, y el sonido del agua golpeando el techo del taxi se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. ¿Por qué me elegiste a mí?, le pregunté, sintiendo que la desesperación me invadía. Porque eres un hombre común, y los hombres comunes son los que menos esperan lo inesperado, respondió, y su mirada se volvió aún más intensa. Mientras avanzábamos por las calles, la ciudad se volvió un laberinto de sombras y luces parpadeantes. ¿Qué harías si alguien te traicionara?, preguntó, y su tono se volvió más amenazante. No lo sé, respondí, sintiendo que la adrenalina corría por mis venas. Pero no tengo intención de traicionarte. Eso espero, dijo, y su mirada se volvió aún más amenazante. Finalmente, llegamos a un lugar que parecía familiar. Aquí es, dijo, y su voz sonó casi triunfante. Ahora, sigue mis instrucciones y todo estará bien. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para lo que estaba por venir. La sensación de que estaba a punto de cruzar una línea de no retorno me llenaba de terror. ¿Y si no lo hago?, le pregunté, sintiendo que la adrenalina corría por mis venas. No deberías hacer eso, respondió, y su tono se volvió más amenazante. No querrás ver lo que soy capaz de hacer. Soy taxista desde hace más de 20 años, y he visto cosas que harían temblar a cualquiera. Pero lo que me ocurrió aquella noche en el zoológico de la ciudad fue algo que jamás podré olvidar. Era un viernes, y la lluvia caía a cántaros. La ciudad se iluminaba con luces de neón que reflejaban en los charcos, creando un ambiente casi surrealista. Había terminado mi turno y me dirigía a casa cuando recibí una llamada. El destino era el zoológico, un lugar que, a esa hora, debería estar desierto. Sin embargo, la voz al otro lado de la línea era clara: por favor, ven rápido. Estoy en la entrada. Cuando llegué, vi a una mujer de pie bajo la tenue luz de un farol. Su cabello oscuro caía en ondas desordenadas sobre su rostro, y su vestido, aunque elegante, parecía desgastado, como si hubiera estado en el lugar durante años. Me miró con unos ojos que parecían brillar con una intensidad inhumana. Gracias por venir, dijo con una voz suave pero firme. Necesito que me lleves a casa. Mientras la mujer se acomodaba en el asiento trasero, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era solo la lluvia o el frío de la noche, había algo en su presencia que me inquietaba. ¿A dónde te llevo?, pregunté, tratando de mantener la calma. A un lugar donde la oscuridad nunca se apaga, respondió, y su risa resonó en el interior del taxi como un eco lejano. Con cada kilómetro que recorría, la atmósfera se volvía más densa. La mujer comenzó a hablar de cosas extrañas, de rituales antiguos, de seres que habitan en las sombras, de demonios que caminan entre nosotros. Al principio, pensé que estaba bromeando, pero su mirada era seria, casi hipnótica. Sabes que el zoológico es un lugar sagrado, continuó. Los animales son guardianes de secretos que los humanos no pueden comprender. La carretera se volvía más oscura, y la lluvia parecía intensificarse. ¿Por qué estabas en el zoológico a esta hora?, le pregunté, intentando desviar la conversación hacia algo más mundano. Estaba buscando algo, respondió, y su tono se tornó sombrío. Algo que se ha perdido, algo que no debería estar aquí. De repente, el taxi se detuvo. Miré por el espejo retrovisor y vi que la mujer había cambiado. Su rostro, antes sereno, ahora estaba distorsionado por una expresión de desesperación. «Sigue conduciendo», gritó, y su voz resonó con una fuerza que me hizo temblar. Sin pensarlo, pisé el acelerador, pero el motor comenzó a fallar. «No puedes escapar», susurró, y en ese momento, sentí que algo oscuro se apoderaba del aire. La carretera se desvaneció, y el paisaje se transformó en una neblina espesa. La mujer comenzó a reír, una risa que resonaba como un canto de sirena, atrayéndome hacia un abismo del que no podía escapar. «¿Ves? Ya es demasiado tarde», dijo,
y su risa se convirtió en un grito desgarrador. El taxi se detuvo abruptamente, y el motor emitió un último susurro antes de apagarse por completo. La mujer en el asiento trasero ya no era la misma. Su rostro, antes humano, ahora parecía una máscara de sombras y luces, como si estuviera atrapada entre dos mundos. ¿Qué eres?, logré preguntar, mi voz temblando mientras el miedo se apoderaba de mí. Soy lo que has estado buscando, respondió, y su voz resonó en mi mente como un eco interminable. Soy el reflejo de tus miedos, de tus deseos más oscuros. He estado esperando este momento. En ese instante, comprendí que no estaba tratando con una simple pasajera, estaba frente a algo que desafiaba toda lógica, una entidad que había cruzado la delgada línea entre lo real y lo sobrenatural. La neblina se espesó, y el aire se volvió denso, casi palpable. Miré por la ventana, pero el paisaje había desaparecido. Estábamos rodeados de una oscuridad que parecía tener vida propia. ¿Dónde estamos?, pregunté, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. En el lugar donde los demonios se alimentan de las almas perdidas, respondió, y su risa resonó como un canto de locura. Intenté abrir la puerta del taxi, pero estaba sellada, como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. No puedes irte, dijo ella, acercándose más, su rostro ahora a centímetros del mío. Eres parte de esto. Has sido elegido. La idea de ser elegido me llenó de terror. ¿Elegido para qué? ¿Para ser su próximo sacrificio? ¿Qué quieres de mí?, grité, sintiendo que la desesperación se convertía en pánico. Quiero que veas la verdad, respondió, y en ese momento, el taxi comenzó a vibrar. Las luces del interior parpadearon, y una serie de imágenes comenzaron a inundar mi mente, visiones de un zoológico en llamas, animales gritando, sombras danzando entre las jaulas. Vi a personas, sus rostros distorsionados por el horror, atrapadas en un ciclo de sufrimiento. Esto es lo que sucede cuando ignoras lo que acecha en la oscuridad, dijo la mujer, su voz ahora un susurro. Los demonios no son solo leyendas, son reales, y se alimentan de la desesperación humana. Sentí que el aire se volvía más pesado, como si la atmósfera misma estuviera cargada de una energía oscura. De repente, el taxi se sacudió violentamente, y la mujer se transformó en una sombra, una figura oscura que se retorcía y cambiaba de forma. «Y mira», gritó, y en ese instante, el taxi se desvaneció, y me encontré en medio del zoológico, rodeado de jaulas vacías y un silencio inquietante. La luna iluminaba el lugar, y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y descomposición. «¿Qué está pasando?», murmuré, sintiendo que la locura comenzaba a apoderarse de mí. «Esto es solo el comienzo», dijo una voz detrás de mí. Me di la vuelta y vi a la mujer, ahora completamente transformada en una figura demoníaca, con ojos que ardían como brasas. «Has cruzado el umbral, y ahora eres parte de este mundo». Intenté correr, pero mis pies estaban pegados al suelo. «No puedes escapar de tu destino», dijo, y su risa resonó en la oscuridad. «Eres un taxista, pero esta noche serás el conductor de almas perdidas». En ese momento, comprendí que no solo había recogido a una pasajera, había recogido a un demonio. La figura demoníaca se acercó a mí, y sentí un frío helado recorrer mi cuerpo. «¿Ves lo que has desatado?», dijo, su voz ahora un susurro que parecía provenir de todas partes. «Este zoológico es un portal, un lugar donde las almas se entrelazan con las sombras. Has sido elegido para ser el guardián de este secreto». Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. La oscuridad a mi alrededor comenzó a cobrar vida, y las sombras se alzaron, tomando forma de criaturas grotescas que se retorcían y se movían con una agilidad inquietante. Eran los animales que una vez habían habitado el zoológico, pero ahora eran meras sombras de lo que habían sido, atrapados en un ciclo de sufrimiento eterno. «¿Por qué me haces esto?», logré preguntar, sintiendo que la desesperación se convertía en un grito interno. «No tengo nada que ver con esto». La mujer demoníaca sonrió, y su risa resonó como un eco en mi mente. «Eres parte de la historia, taxista. Has llevado a muchos a sus destinos, pero esta noche, tú serás el que no podrá escapar».
De repente, las sombras comenzaron a acercarse, y sentí que algo oscuro se apoderaba de mí. No, grité, luchando contra la fuerza que intentaba arrastrarme hacia la oscuridad. Déjame ir. Pero era inútil. La mujer extendió su mano, y una energía oscura fluyó hacia mí, llenándome de visiones de terror, personas atrapadas en sus propios miedos, condenadas a vagar por la eternidad. Esto es lo que te espera si no aceptas tu destino, dijo, y en ese momento, comprendí que no podía luchar contra lo inevitable. La oscuridad me envolvió, y sentí que mi alma se desgarraba, atrapada entre dos mundos. Acepta lo que eres, susurró la mujer, y en ese instante, sentí que una parte de mí se rendía. La neblina se disipó, y me encontré de nuevo en el taxi, pero esta vez, la atmósfera era diferente. La mujer estaba sentada a mi lado, y su mirada era intensa, casi hipnótica. Ahora eres uno de nosotros, dijo, y su voz resonó en mi mente como un canto de sirena. Eres el conductor de almas perdidas, y cada vez que recojas a un pasajero, estarás un paso más cerca de la verdad. El taxi comenzó a moverse solo, y las luces de la ciudad se desvanecieron en la distancia. ¿A dónde vamos?, pregunté, sintiendo que la locura comenzaba a apoderarse de mí. A donde siempre has pertenecido, respondió, y en ese momento, comprendí que mi vida había cambiado para siempre. Desde aquella noche, he estado conduciendo por las calles, recogiendo a pasajeros que parecen normales, pero que llevan consigo secretos oscuros. Cada vez que miro por el espejo retrovisor, veo a la mujer demoníaca sonriendo, recordándome que nunca podré escapar de mi destino. He sido elegido para ser el guardián de las almas perdidas, y aunque mi cuerpo sigue en este mundo, mi alma está atrapada en un ciclo de oscuridad del que no puedo escapar. Así que, si alguna vez ves un taxi en la noche, con un conductor que parece perdido en sus pensamientos, ten cuidado. Puede que estés a punto de cruzar el umbral hacia un mundo que no comprendes. Puede que estés a punto de ser parte de una historia que nunca quisiste vivir. Siempre he creído que la vida tiene una forma extraña de poner a prueba nuestra cordura. Como taxista en Venezuela, he escuchado historias de todo tipo, pero ninguna se compara con la que estoy a punto de contar. Era una noche oscura y lluviosa en Maracaibo, y el aire estaba impregnado de un olor a tierra mojada y desesperación. La ciudad, que solía vibrar con vida, ahora parecía un eco de lo que una vez fue. La crisis había dejado a muchos en la miseria, y yo, como muchos otros, luchaba por sobrevivir. Esa noche, mientras esperaba en una esquina, vi a un hombre que se acercaba. Su aspecto era desaliñado, con una barba descuidada y ojos que parecían perderse en la oscuridad. Me hizo una señal, y aunque mi instinto me decía que debía rechazarlo, la necesidad de dinero me llevó a abrir la puerta trasera de mi taxi. ¿A dónde vas?, le pregunté, tratando de sonar amable. Al barrio de La Chamarra, respondió con una voz temblorosa. Mientras conducía, noté que su mirada se deslizaba por las ventanas, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. La conversación fue escasa, pero en un momento, rompió el silencio. ¿Crees en los demonios?, preguntó, su voz apenas un susurro. Me reí nerviosamente, intentando restarle importancia. No, esos son solo cuentos, respondí, pero él no parecía convencido. No hables tan ligero. Yo fui poseído, confesó, y en su mirada había una mezcla de terror y desesperación que me hizo sentir incómodo. Poseído, repetí, tratando de entender. ¿Cómo es eso posible? Él se quedó en silencio por un momento, como si estuviera recordando algo que preferiría olvidar. Fue hace un año. Estaba en una fiesta, y todo se volvió oscuro. Sentí que algo entraba en mí, algo que no podía controlar. Desde entonces, he estado luchando por salir de esa oscuridad. Su relato me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. La lluvia golpeaba el techo del taxi, y el sonido se mezclaba con su voz temblorosa. He visto cosas que no puedo explicar. A veces, siento que no soy yo. Que hay algo más dentro de mí, continuó, y su mirada se volvió más intensa, casi frenética. ¿Y qué hiciste?, le pregunté, sintiendo que la curiosidad me superaba.
Busqué ayuda. Fui a curanderos, a sacerdotes, a quien pudiera escucharme. Pero nada funcionó. A veces, en la noche, siento que vuelve. Que quiere salir, dijo, y su voz se quebró. En ese momento, comprendí que no estaba hablando de una simple experiencia. Para él, esto era una lucha real, una batalla que lo consumía. Mientras conducía, la atmósfera en el taxi se volvió pesada. La lluvia seguía cayendo, y el viento aullaba como si la misma naturaleza estuviera en sintonía con su angustia. ¿Y qué pasa si vuelve?, le pregunté, sintiendo que la conversación se tornaba cada vez más inquietante. No lo sé, respondió, su voz apenas un susurro. Pero tengo miedo de que un día no pueda controlarlo. La conversación se tornó más oscura a medida que avanzábamos por las calles desiertas. La lluvia seguía cayendo, y el sonido del agua golpeando el asfalto parecía un eco de la tormenta que se desataba en su interior. A veces, siento que hay algo en mí que quiere salir, continuó, su voz temblando. He tenido sueños, pesadillas. En ellos, veo sombras que se mueven, figuras que me observan. Y cuando despierto, estoy empapado en sudor, con la sensación de que no estoy solo. Su relato me inquietaba, pero había algo en su mirada que me mantenía cautivado. Era como si estuviera atrapado en un ciclo de desesperación, y yo, como taxista, me convertía en su confesor involuntario. ¿Has intentado hablar con alguien más? Un psicólogo, tal vez, le pregunté, intentando encontrar una salida lógica a su tormento. Fui a uno, admitió, pero no entendía. Para él, todo era una cuestión de estrés, de la vida en la ciudad. Pero yo sabía que no era eso. No era solo mi mente. Era algo más, algo que me estaba consumiendo. Su voz se volvió más intensa, y sentí que la atmósfera en el taxi se volvía más densa, como si el aire se estuviera espesando. Mientras conducía, noté que su mirada se deslizaba hacia el espejo retrovisor, como si estuviera buscando algo detrás de nosotros. A veces, siento que me siguen, dijo, y su voz se volvió un susurro. No sé si son sombras o si son solo mis pensamientos, pero hay momentos en que siento que no estoy solo, incluso cuando estoy rodeado de gente. La lluvia seguía cayendo, y el sonido del agua se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. ¿Y qué haces cuando eso sucede?, le pregunté, sintiendo que la conversación se volvía cada vez más inquietante. Trato de ignorarlo. Pero hay noches en que no puedo. Hay noches en que siento que el demonio quiere salir, que quiere tomar el control, confesó, y su mirada se volvió más intensa. ¿Y qué pasa si lo hace?, le pregunté, sintiendo que la curiosidad me superaba. No lo sé, respondió, su voz temblando. Pero tengo miedo de que un día no pueda controlarlo. De que haga algo que no quiero hacer. En ese momento, comprendí que su lucha no era solo interna, era una batalla contra algo que él creía que era real, algo que lo acechaba en la oscuridad. Mientras conducía, la lluvia se intensificó, y el viento aullaba como si la misma naturaleza estuviera en sintonía con su angustia. A veces, siento que hay algo en mí que quiere salir, repitió, y su voz se quebró. He tenido sueños, pesadillas. En ellos, veo sombras que se mueven, figuras que me observan. Y cuando despierto, estoy empapado en sudor, con la sensación de que no estoy solo. La tensión en el taxi era palpable, y sentí que el aire se volvía más pesado. ¿Y qué haces cuando eso sucede?, le pregunté, sintiendo que la conversación se tornaba cada vez más inquietante. Trato de ignorarlo. Pero hay noches en que no puedo. Hay noches en que siento que el demonio quiere salir, que quiere tomar el control, confesó, y su mirada se volvió más intensa. La atmósfera en el taxi se volvió opresiva, como si el aire estuviera cargado de una tensión palpable. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y el sonido del agua golpeando el techo parecía un eco de la tormenta que se desataba en su interior. ¿Has pensado en hacer algo drástico?, le pregunté, sintiendo que la conversación se tornaba cada vez más inquietante. ¿Como un exorcismo o algo así? Él se rió, pero no era una risa de alivio. Era una risa amarga, llena de desesperanza. He escuchado de esos rituales, pero no sé si funcionen. La gente dice que son solo supersticiones, pero yo,
yo he sentido cosas que no puedo explicar. A veces, cuando miro al espejo, no reconozco a la persona que veo. Es como si hubiera otra entidad dentro de mí, esperando su momento. Su confesión me dejó helado. La idea de que alguien pudiera estar atrapado en su propio cuerpo, luchando contra una fuerza oscura, era aterradora. ¿Y qué haces cuando eso sucede?, le pregunté, sintiendo que la curiosidad me superaba. Trato de mantenerme ocupado. Salgo, hablo con gente, pero siempre hay un momento en que la oscuridad regresa. Es como una sombra que nunca se va. Mientras hablaba, noté que su mirada se deslizaba hacia el espejo retrovisor, como si estuviera buscando algo detrás de nosotros. A veces, siento que me siguen, dijo, y su voz se volvió un susurro. No sé si son sombras o si son solo mis pensamientos, pero hay momentos en que siento que no estoy solo, incluso cuando estoy rodeado de gente. La lluvia seguía cayendo, y el sonido del agua se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. ¿Y qué haces cuando eso sucede?, le pregunté, sintiendo que la conversación se volvía cada vez más inquietante. Trato de ignorarlo. Pero hay noches en que no puedo. Hay noches en que siento que el demonio quiere salir, que quiere tomar el control, confesó, y su mirada se volvió más intensa. ¿Y qué pasa si lo hace?, le pregunté, sintiendo que la curiosidad me superaba. No lo sé, respondió, su voz temblando. Pero tengo miedo de que un día no pueda controlarlo. De que haga algo que no quiero hacer. En ese momento, comprendí que su lucha no era solo interna, era una batalla contra algo que él creía que era real, algo que lo acechaba en la oscuridad. Mientras conducía, la lluvia se intensificó, y el viento aullaba como si la misma naturaleza estuviera en sintonía con su angustia. A veces, siento que hay algo en mí que quiere salir, repitió, y su voz se quebró. He tenido sueños, pesadillas. En ellos, veo sombras que se mueven, figuras que me observan. Y cuando despierto, estoy empapado en sudor, con la sensación de que no estoy solo. La tensión en el taxi era palpable, y sentí que el aire se volvía más pesado. ¿Y qué haces cuando eso sucede?, le pregunté, sintiendo que la conversación se tornaba cada vez más inquietante. Trato de ignorarlo. Pero hay noches en que no puedo. Hay noches en que siento que el demonio quiere salir, que quiere tomar el control, confesó, y su mirada se volvió más intensa. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y el sonido del agua golpeando el techo del taxi se había convertido en un ritmo monótono que acentuaba la tensión en el aire. La conversación con el hombre se había vuelto un laberinto de desesperación y miedo, y yo, atrapado en mi papel de taxista, me sentía como un espectador involuntario de su tormento. ¿Y qué pasa cuando sientes que el demonio quiere salir?, le pregunté, sintiendo que la curiosidad me empujaba a indagar más. Es difícil de explicar, dijo, su voz temblando. A veces, siento que pierdo el control. Hay momentos en que me miro al espejo y veo a alguien más. No soy yo. Es como si hubiera una sombra detrás de mis ojos, una presencia que quiere salir. Y cuando eso sucede, me asusto. Me asusto de lo que podría hacer. La idea de que alguien pudiera estar atrapado en su propio cuerpo, luchando contra una fuerza oscura, era aterradora. ¿Has hecho algo para intentar detenerlo?, le pregunté, sintiendo que la conversación se tornaba cada vez más inquietante. He intentado todo. He buscado ayuda en iglesias, en grupos de apoyo, pero nadie parece entender. La gente piensa que estoy loco, que solo necesito un poco de terapia. Pero no es eso. Es algo más profundo. Mientras hablaba, su mirada se deslizaba hacia el espejo retrovisor, como si estuviera buscando algo detrás de nosotros. A veces, siento que me siguen, dijo, y su voz se volvió un susurro. No sé si son sombras o si son solo mis pensamientos, pero hay momentos en que siento que no estoy solo, incluso cuando estoy rodeado de gente. La lluvia seguía cayendo, y el sonido del agua se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. ¿Y qué haces cuando eso sucede?, le pregunté, sintiendo que la conversación se volvía cada vez más inquietante. Trato de ignorarlo. Pero hay noches en que no puedo. Hay noches en que siento que el demonio quiere salir, que quiere tomar el control, confesó, y su mirada se volvió más intensa.
¿Y qué pasa si lo hace?, le pregunté, sintiendo que la curiosidad me superaba. No lo sé, respondió, su voz temblando. Pero tengo miedo de que un día no pueda controlarlo. De que haga algo que no quiero hacer. En ese momento, comprendí que su lucha no era solo interna, era una batalla contra algo que él creía que era real, algo que lo acechaba en la oscuridad. Mientras conducía, la lluvia se intensificó, y el viento aullaba como si la misma naturaleza estuviera en sintonía con su angustia. A veces, siento que hay algo en mí que quiere salir, repitió, y su voz se quebró. He tenido sueños, pesadillas. En ellos, veo sombras que se mueven, figuras que me observan. Y cuando despierto, estoy empapado en sudor, con la sensación de que no estoy solo. La tensión en el taxi era palpable, y sentí que el aire se volvía más pesado. ¿Y qué haces cuando eso sucede?, le pregunté, sintiendo que la conversación se tornaba cada vez más inquietante. Trato de ignorarlo. Pero hay noches en que no puedo. Hay noches en que siento que el demonio quiere salir, que quiere tomar el control, confesó, y su mirada se volvió más intensa. La lluvia había comenzado a disminuir, pero el ambiente seguía cargado de una tensión que parecía palpable. Mientras conducía, la conversación con el hombre se había convertido en un viaje a lo desconocido, un descenso a un abismo de desesperación y miedo. ¿Y qué harías si el demonio realmente se apodera de ti?, le pregunté, sintiendo que la inquietud me invadía. Eso es lo que más me aterra, respondió, su voz temblando. No sé qué podría hacer. He tenido visiones de cosas horribles, de violencia. A veces, me despierto y encuentro objetos en mi casa movidos de lugar, como si algo hubiera estado allí mientras dormía. No puedo confiar en mí mismo. No sé si soy yo o si es él. La idea de que alguien pudiera estar atrapado en su propio cuerpo, luchando contra una fuerza oscura, era aterradora. ¿Has pensado en hacer algo drástico?, le pregunté, sintiendo que la conversación se tornaba cada vez más inquietante. He considerado muchas cosas. A veces, pienso que la única forma de liberarme es enfrentar lo que hay dentro de mí. Pero, ¿y si eso significa perderme para siempre? Mientras hablaba, su mirada se deslizaba hacia el espejo retrovisor, como si estuviera buscando algo detrás de nosotros. A veces, siento que me siguen, dijo, y su voz se volvió un susurro. No sé si son sombras o si son solo mis pensamientos, pero hay momentos en que siento que no estoy solo, incluso cuando estoy rodeado de gente. La lluvia había cesado por completo, pero el aire seguía cargado de una tensión que parecía no querer disiparse. ¿Y qué harías si el demonio realmente se apodera de ti?, le pregunté, sintiendo que la inquietud me invadía. Eso es lo que más me aterra, respondió, su voz temblando. No sé qué podría hacer. He tenido visiones de cosas horribles, de violencia. A veces, me despierto y encuentro objetos en mi casa movidos de lugar, como si algo hubiera estado allí mientras dormía. No puedo confiar en mí mismo. No sé si soy yo o si es él. Finalmente, llegamos a su destino. El barrio de la Chamarra se extendía ante nosotros, oscuro y silencioso. Aquí es, dijo, y su voz sonó casi aliviada, como si hubiera estado esperando este momento. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, lo detuve. ¿Estás seguro de que quieres salir? ¿No prefieres que te lleve a otro lugar? Él me miró, y en sus ojos vi una mezcla de gratitud y miedo. No puedo seguir huyendo, respondió. Tengo que enfrentar esto, de una forma u otra. Con un último suspiro, abrió la puerta y salió del taxi. Lo vi alejarse, su figura desvaneciéndose en la oscuridad, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mientras conducía de regreso, no podía dejar de pensar en su historia. La lucha interna que había compartido conmigo resonaba en mi mente, y la idea de que algo tan oscuro pudiera habitar en el corazón de un ser humano me llenaba de inquietud. La noche había caído por completo, y la ciudad parecía más silenciosa que nunca. A medida que avanzaba por las calles vacías, una sensación de desasosiego me envolvía. La historia de aquel hombre, su lucha contra lo desconocido, se había convertido en una parte de mí. Y aunque sabía que no podía ayudarlo, la realidad de su tormento me perseguiría por mucho tiempo.
Esto me pasó como taxista argentino en Italia, he estado expuesto a situaciones que harían temblar a cualquiera. Pero lo que viví en Sicilia me dejó marcado para siempre. Era una noche oscura y fría en Palermo, y la brisa del mar traía consigo un aire de misterio y peligro. La ciudad, con sus calles empedradas y edificios antiguos, parecía susurrar secretos que solo unos pocos podían entender. Era un día cualquiera, y yo estaba estacionado en una esquina, esperando a que alguien me hiciera una señal. La vida como taxista no era fácil, especialmente en un país extranjero. La nostalgia por mi tierra natal me acompañaba a cada momento, pero la necesidad de ganarme la vida me mantenía en pie. Fue entonces cuando vi a un hombre que se acercaba. Su aspecto era desaliñado, con una chaqueta de cuero y una mirada que podía helar la sangre. Me hizo una señal, y aunque mi instinto me decía que debía rechazarlo, la necesidad de dinero me llevó a abrir la puerta trasera de mi taxi. ¿A dónde vas?, le pregunté, tratando de sonar amable. A la zona de Ballaró, respondió con un acento que delataba su origen. Mientras conducía, noté que su mirada se deslizaba por las ventanas, como si estuviera buscando algo o alguien. La conversación fue escasa, pero en un momento, rompió el silencio. ¿Sabes quién soy?, preguntó, y su tono no dejaba lugar a dudas, no era una pregunta, era una afirmación. No, respondí, sintiendo que un escalofrío recorría mi espalda. Soy solo un taxista. Soy alguien que no querrías cruzarte en el camino, dijo, y su mirada se volvió más intensa. Así que asegúrate de llevarme a donde te digo. En ese momento, supe que estaba tratando con alguien peligroso, pero la adrenalina y el miedo se mezclaron en mi interior y seguí conduciendo. Mientras avanzábamos por las calles, el ambiente se volvió más tenso. ¿Sabes lo que le pasa a la gente que no me obedece?, preguntó, y su voz sonó como un susurro amenazante. No lo sé, respondí, tratando de mantener la calma. Pero no tengo intención de hacerte daño. Eso espero, dijo, y en su mirada había una mezcla de locura y determinación que me hizo sentir como si estuviera al borde de un precipicio. La lluvia comenzó a caer, y el sonido del agua golpeando el techo del taxi se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. ¿Por qué estás tan nervioso?, preguntó, y su tono se volvió burlón. ¿Acaso tienes algo que ocultar? No, solo quiero hacer mi trabajo, respondí, sintiendo que cada palabra que decía era un paso más hacia la trampa que había caído. Escucha, amigo, continuó, tengo un trabajo para ti. Algo que no puedes rechazar. En ese momento, supe que estaba en problemas. ¿Qué tipo de trabajo?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Necesito que me lleves a un lugar. Y si no lo haces, te aseguro que no verás el amanecer, dijo, y su mirada se volvió aún más amenazante. El miedo se apoderó de mí, y mientras conducía, sentí que la oscuridad se cernía sobre nosotros. La ciudad, que antes parecía familiar, ahora se sentía como un laberinto del que no podía escapar. ¿A dónde vamos exactamente?, le pregunté, tratando de ganar tiempo. A un lugar donde se hacen negocios que no son de tu incumbencia, respondió, y su risa resonó en el interior del taxi como un eco siniestro. La tensión en el taxi era palpable. Cada semáforo en rojo se sentía como una eternidad, y el hombre a mi lado parecía disfrutar de mi incomodidad. Su mirada fija en mí era como un peso que me aplastaba, y cada vez que giraba la cabeza para mirar por la ventana, podía sentir su aliento caliente en mi cuello. ¿Sabes? La gente como tú nunca entiende lo que realmente está en juego, dijo, rompiendo el silencio. Creen que pueden ignorar la realidad, pero la realidad siempre encuentra la manera de hacerte pagar. Solo soy un taxista, respondí, tratando de mantener la calma. No tengo nada que ver con tus problemas. Eso es lo que todos dicen, replicó, y su tono se volvió más amenazante. Pero tú estás aquí, y eso significa que eres parte de esto ahora. No puedes escapar. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. ¿Qué había hecho para merecer esto? Solo quería ganar un poco de dinero para sobrevivir. Mientras conducía, el hombre comenzó a hablarme de su vida. Soy un hombre de negocios, dijo, y su risa era fría y vacía.
Pero mis negocios son diferentes. La gente no entiende lo que significa realmente el poder. La lealtad, el respeto, el miedo. Todo está interconectado. Su voz se volvió más intensa y sentí que estaba atrapado en una historia que no podía controlar. ¿Y qué quieres de mí?, le pregunté, sintiendo que la curiosidad me consumía. Quiero que me lleves a un lugar donde se hace un trato. Un trato que podría cambiar mi vida. Y si no lo haces, bueno, ya sabes lo que pasará. La amenaza era clara, y el miedo se apoderó de mí. No tengo nada que ver con tus tratos, intenté protestar, pero él simplemente se rió. Eso es lo que todos dicen, pero al final, todos terminan involucrados. La vida es así. No puedes escapar de lo que eres. La lluvia seguía cayendo, y el sonido del agua golpeando el techo del taxi se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. ¿Y si me niego?, le pregunté, sintiendo que la adrenalina corría por mis venas. No deberías hacer eso, respondió, y su tono se volvió más amenazante. No querrás ver lo que soy capaz de hacer. Mientras avanzábamos por las calles, la ciudad se volvió un laberinto de sombras y luces parpadeantes. ¿Por qué no me dices a dónde vamos?, le pedí, tratando de ganar tiempo. Porque no es tu negocio, respondió, y su mirada se volvió aún más intensa. Solo sigue conduciendo y no te haré daño. Pero si te detienes o intentas escapar, no dudaré en hacerte pagar. El miedo se apoderó de mí, y mientras conducía, sentí que la oscuridad se cernía sobre nosotros. La ciudad, que antes parecía familiar, ahora se sentía como un laberinto del que no podía escapar. ¿A dónde vamos exactamente?, le pregunté, tratando de ganar tiempo. A un lugar donde se hacen negocios, negocios que no son de tu incumbencia, respondió, y su risa resonó en el interior del taxi como un eco siniestro. Finalmente, llegamos a un barrio que no reconocía. Las calles estaban desiertas, y las luces parpadeantes parecían burlarse de mí. Aquí es, dijo, y su voz sonó casi triunfante. Ahora, sigue mis instrucciones y todo estará bien. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para lo que estaba por venir. La sensación de que estaba a punto de cruzar una línea de no retorno me llenaba de terror. ¿Qué harías si alguien te traicionara?, preguntó, y su tono se volvió más amenazante. No lo sé, respondí, sintiendo que la adrenalina corría por mis venas. Pero no tengo intención de traicionarte. Eso espero, dijo, y su mirada se volvió aún más amenazante. El ambiente en el taxi se volvió aún más tenso cuando llegamos a la dirección que el hombre me había indicado. Era un callejón oscuro, apenas iluminado por una tenue luz amarillenta que parpadeaba, como si estuviera a punto de apagarse. Detente aquí, ordenó, y mi corazón se hundió en mi pecho. La idea de que estaba a punto de involucrarme en algo que no podía comprender me llenaba de pánico. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Solo espera un momento, respondió, y salió del taxi con una rapidez que me sorprendió. Lo observé mientras se alejaba, su figura oscura desapareciendo en la penumbra del callejón. La soledad del taxi me envolvió, y el silencio se volvió ensordecedor. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, y la ansiedad se apoderaba de mí. Mientras esperaba, mi mente corría a 1000 por hora. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué había aceptado este viaje? La imagen de su mirada amenazante se repetía en mi mente, y la idea de que podría no volver a verlo nunca me llenaba de terror. Miré por la ventana, tratando de ver algo que me diera una pista de lo que estaba sucediendo, pero todo lo que vi fue oscuridad. De repente, escuché voces. Eran varias, y sonaban tensas. No podía distinguir lo que decían, pero el tono era claro, había algo en juego, algo peligroso. Mi instinto me decía que debía irme, que debía escapar de ese lugar, pero el miedo a lo que podría suceder si lo hacía me mantenía paralizado. Solo un momento más, me dije a mí mismo, tratando de calmarme. Finalmente, el hombre regresó al taxi, y su expresión era diferente. Había una mezcla de satisfacción y algo más oscuro en su mirada. Todo salió bien, dijo, y su voz sonó casi triunfante. Ahora, llévame de vuelta. Sin pensarlo,
arranqué el motor y comencé a conducir de regreso por las calles desiertas. ¿Qué pasó allí?, le pregunté, sintiendo que la curiosidad me consumía. No es de tu incumbencia, respondió, y su tono se volvió amenazante nuevamente. Mientras conducía, la atmósfera en el taxi se volvió pesada. ¿Sabes lo que le pasa a la gente que no entiende su lugar en este mundo?, preguntó, y su voz se volvió un susurro. No, pero me imagino que no es nada bueno, respondí, sintiendo que cada palabra que decía era un paso más hacia la trampa que había caído. Exactamente, dijo, y su risa resonó en el interior del taxi como un eco siniestro. La lluvia había comenzado a caer nuevamente, y el sonido del agua golpeando el techo del taxi se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. ¿Por qué me elegiste a mí?, le pregunté, sintiendo que la desesperación me invadía. Porque eres un hombre común, y los hombres comunes son los que menos esperan lo inesperado, respondió, y su mirada se volvió aún más intensa. Mientras avanzábamos por las calles, la ciudad se volvió un laberinto de sombras y luces parpadeantes. ¿Qué harías si alguien te traicionara?, preguntó, y su tono se volvió más amenazante. No lo sé, respondí, sintiendo que la adrenalina corría por mis venas. Pero no tengo intención de traicionarte. Eso espero, dijo, y su mirada se volvió aún más amenazante. Finalmente, llegamos a un lugar que parecía familiar. Aquí es, dijo, y su voz sonó casi triunfante. Ahora, sigue mis instrucciones y todo estará bien. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para lo que estaba por venir. La sensación de que estaba a punto de cruzar una línea de no retorno me llenaba de terror. ¿Y si no lo hago?, le pregunté, sintiendo que la adrenalina corría por mis venas. No deberías hacer eso, respondió, y su tono se volvió más amenazante. No querrás ver lo que soy capaz de hacer. El ambiente se volvió aún más opresivo mientras me preparaba para lo que estaba por venir. Baja la ventanilla, ordenó, y lo hice sin dudar. La brisa fría entró en el taxi, trayendo consigo un olor a humedad y algo más, algo que no podía identificar. Escucha bien, dijo, su voz ahora un susurro amenazante. Vas a ver a un hombre. Le dirás que soy yo quien te envió. No hagas preguntas, solo repite mis palabras. Si no lo haces, no solo te haré daño a ti, sino que también a tu familia. El miedo se apoderó de mí. La idea de que alguien pudiera amenazar a mi familia me llenó de terror. No tengo familia aquí, intenté protestar, pero él me interrumpió. No importa. Siempre hay algo que se puede perder. Su mirada era intensa, y sentí que estaba atrapado en una red de la que no podía escapar. Con un nudo en el estómago, conduje hacia el lugar que me había indicado. Era un edificio antiguo, con ventanas rotas y una puerta de metal que parecía haber visto mejores días. Detente aquí, ordenó, y mi corazón latía con fuerza mientras lo hacía. Ahora, baja y haz lo que te dije. La idea de salir del taxi me llenaba de pánico, pero sabía que no tenía otra opción. Salí del vehículo, sintiendo el frío del suelo empedrado bajo mis pies. El hombre se quedó dentro, observándome con una mirada que podía perforar el alma. Me acerqué a la puerta del edificio y, con un profundo suspiro, la abrí. El interior era oscuro y polvoriento, y el aire estaba impregnado de un olor a moho y descomposición. ¿Qué demonios estoy haciendo?, pensé, sintiendo que la locura se apoderaba de mí. Dentro, vi a un grupo de hombres sentados alrededor de una mesa. Sus miradas se posaron en mí, y el ambiente se volvió tenso. ¿Quién eres?, preguntó uno de ellos, con una voz profunda y amenazante. Soy el mensajero de él, balbuceé, señalando hacia el exterior. Me envió para hablar contigo. Los hombres intercambiaron miradas, y el silencio se volvió ensordecedor. ¿Qué quiere?, preguntó otro, y su tono era frío como el acero. Dijo que era importante, respondí, sintiendo que cada palabra que decía era un paso más hacia mi propia condena. ¿Y por qué deberíamos confiar en ti?, preguntó el primero, y su mirada se volvió aún más intensa. Porque si no lo hacemos, él vendrá a buscarme, dije, sintiendo que la desesperación me invadía. Y no querrán que eso suceda. En ese momento,
comprendí que estaba jugando con fuego. La atmósfera se volvió aún más tensa, y sentí que el sudor comenzaba a resbalar por mi frente. Finalmente, uno de los hombres se levantó y se acercó a mí. ¿Y qué te hace pensar que no podemos deshacernos de ti aquí mismo?, preguntó, y su voz era un susurro amenazante. ¿Por qué? Porque él no lo permitiría, respondí, sintiendo que la adrenalina corría por mis venas. No querrán hacer enojar a alguien como él. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Entonces, ¿qué es lo que quieres de nosotros?, preguntó, y su tono se volvió burlón. Solo quiero que escuchen lo que tiene que decir, respondí, sintiendo que cada palabra era un riesgo. Él tiene un mensaje para ustedes, algo que podría cambiar las cosas. El ambiente en la habitación se volvió aún más tenso. Los hombres me miraban con desconfianza, y podía sentir el peso de sus miradas como si fueran cuchillos afilados. ¿Y qué es lo que tiene que decir?, preguntó el hombre que se había acercado a mí, su voz ahora un susurro amenazante. Dijo que hay un trato que deben considerar. Algo que podría beneficiarlos a todos, respondí, tratando de mantener la calma. ¿Y por qué deberíamos creer en un extraño como tú?, replicó otro, cruzando los brazos. Porque no tengo nada que ganar aquí, respondí, sintiendo que la desesperación me invadía. Solo estoy tratando de sobrevivir. Él me envió porque confía en mí, y si no lo escuchan, las consecuencias serán graves. El silencio se volvió ensordecedor, y la tensión en el aire era palpable. Los hombres intercambiaron miradas, y podía ver que estaban considerando mis palabras. ¿Qué tipo de trato?, preguntó el primero, su voz más suave ahora, pero aún llena de desconfianza. Un trato que podría cambiar el rumbo de sus negocios. Él tiene información que podría ser valiosa para ustedes, respondí, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia mi propia salvación o condena. ¿Y qué información es esa?, preguntó el hombre que se había acercado, su mirada fija en mí. No puedo decirlo aquí. Necesitan hablar con él directamente, respondí, sintiendo que el sudor comenzaba a resbalar por mi frente. Si no lo hacen, no solo yo estaré en peligro, sino también ustedes. Finalmente, uno de los hombres se levantó y se acercó a mí. ¿Y qué te hace pensar que no podemos deshacernos de ti aquí mismo?, preguntó, y su voz era un susurro amenazante. ¿Por qué? Porque él no lo permitiría, respondí, sintiendo que la adrenalina corría por mis venas. No querrán hacer enojar a alguien como él. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Entonces, ¿qué es lo que quieres de nosotros?, preguntó, y su tono se volvió burlón. Solo quiero que escuchen lo que tiene que decir, respondí, sintiendo que cada palabra era un riesgo. Él tiene un mensaje para ustedes, algo que podría cambiar las cosas. En ese momento, el hombre que había estado en silencio se levantó. Está bien, vamos a escuchar lo que tiene que decir, dijo, y su voz era firme. Pero si nos estás engañando, no dudaré en hacerte pagar. Asentí, sintiendo que la esperanza comenzaba a florecer en mi interior. Solo denme una oportunidad, dije, y su mirada se volvió más intensa. Mientras me llevaban a una habitación más profunda en el edificio, sentí que la oscuridad se cernía sobre mí. La idea de que estaba a punto de cruzar una línea de no retorno me llenaba de terror. ¿Qué pasará si no les gusta lo que tienen que decir?, pregunté, sintiendo que la adrenalina corría por mis venas. No te preocupes por eso, respondió uno de los hombres, y su tono era burlón. Solo asegúrate de que lo que digas sea convincente. Finalmente, llegamos a una habitación pequeña y oscura. Aquí es, dijo el hombre, y me empujaron hacia adentro. La puerta se cerró detrás de mí, y me encontré solo en la penumbra. La sensación de que estaba atrapado en un juego mortal me llenó de pánico. ¿Qué demonios estoy haciendo?, pensé, sintiendo que la locura se apoderaba de mí. En ese momento, comprendí que había cruzado una línea de no retorno. La vida que había conocido se desvanecía, y lo que había comenzado como un simple viaje en taxi se había convertido en una pesadilla de la que no podía escapar. La oscuridad me rodeaba, y sabía que, de alguna manera, tendría que enfrentar las consecuencias de mis decisiones.